que las revoluciones son como una prefabricada y que con palabras diferentes todas se inician de la misma manera, tienen los mismos estadios y no viene nada bueno. ¿Cuál es la definición de revolución? En rigor, además de subvertir las jerarquías, se subvierten las jerarquías para introducir reformas estructurales y formales en la sociedad. Es decir, tiene que llamar la atención cuando alguien que enarbola la palabra libertad llega al Estado para decirte que necesita dirigir la economía del Estado para que logres libertad. Eso tiene que llamar la atención porque en teoría la libertad no tiene que ser dirigida por el Estado. Eso por un lado, y siempre tiene que llamar la atención cuando se insiste demasiado con sectores que se los detecta y se los relaciona o a corrupción, riqueza, privilegio. Esa palabra tiene que llamar la atención. Y además, cuando se llega ya al estadio de que la población es realmente estúpida y tiene la cabeza quemada, todos los males, todo es culpa de ese sector. En la Revolución Francesa, en rigor, lo que ocurrió fue que, bueno, además los franceses de cometer un gran error, que fue intervenir en la independencia americana en contra de Inglaterra, gastó mucha plata y como que las cuentas no estarían siendo las mejores. Lo que hizo el tercer estado, es decir, el modelo de personaje que suele gustarle a los liberales, es decir, el self-made man, el comerciante, el que vino de abajo, que no tiene nada que ver con familias de doble apellido, ni castas aristocráticas, nada, se hizo de abajo. El abogado, todo el populacho de la ciudad que tiene un poco de plata, no es que solo se quedó en la cuestión de que ¿por qué me subís impuestos? No, sino que se creyeron que Francia existía por ellos, claro, por fruto de su esfuerzo y de su motivación para los negocios. Francia existía gracias a ellos y los otros eran privilegiados que solamente tenían las cosas no por esfuerzo propio, sino por privilegios. Y aparte los obispos, antes de ser obispos, habían sido aristócratas, como los empresarios prebendarios o la oligarquía, ¿no? Ese sector no es que solo se le llamaba tercer estado, no es que solo pidieron que les bajen los impuestos, sino que decían queremos ser alguien, queremos reconocimiento. Ya está, ahí empieza el problema. Cuando la cuestión es bajarme los impuestos, está todo bien. Cuando se llega a la parte revanchista y aparte quiero reconocimiento, nada bueno puede salir de ahí. Y en todas las revoluciones, en la modernidad, se dio esta dinámica. Que por tanto cuestionarse y creerse más de lo que son, los liberales, porque todos esos planteos de quiero reconocimiento porque yo me hice de abajo y bueno, no como los aristócratas que aparte son ociosos y tienen campos, ¿les suena? Todo eso comienza moderado, pero los liberales hablan mucho, siempre hablaron mucho y tienen el optimismo de creer que sus dañinas palabras tienen la misma repercusión en sus cabezas bien alimentadas que en las cabezas de los descamisados. Sí, así se les decía a los obreros industriales. ¿De dónde creen que Perón les decía así? Es que comienza paulatinamente esta cuestión de que, bueno, queremos que los nobles y los curas se hagan cargo de todo porque nosotros con el fruto de nuestro esfuerzo mantenemos Francia y todos los demás son parásitos, son aristócratas casta, queremos reconocimiento. Ahí el rey, que fíjense, probablemente los liberales hablen de tiranía, pero si hubiese existido un personaje fuerte,
hubiesen sido reprimidos de un plumazo y no hubiese ocurrido nada. Esa es la verdad. Si hubiese estado Rosas, es como que tu reunión de asamblea no hubiese podido ni ocurrir. No es que digo que tiene que haber un represor, pero es cierto que cuando uno muestra debilidad, el poder no acepta vacíos, se llena. Y eso fue lo que fue ocurriendo paulatinamente. El rey también estúpidamente va y como que hace conocida la noticia que fue a mendigar dinero a los nobles y al clero. Primera señal que está yendo y viniendo mal. Segundo error, cuando, bueno, les agarra el capricho, porque los liberales siempre fueron así, se creen como muy importantes. Dijeron que ellos iban a hacer su propia asamblea y no necesitaban al clero ni a los nobles porque ellos con el fruto de su esfuerzo mantenían con sus impuestos a los privilegiados. O tenías dos caminos. O literalmente esperabas y los fusilabas a todos o los dejabas hacer. ¿Qué hizo el rey? Empeoró las cosas. Les cerró la puerta donde se iban a reunir. ¿Qué hicieron los caprichositos? Se fueron a otro lado y juraron, tuvieron un juramento. ¿Y qué juraron? Por la Constitución y la puta que me parió. Bueno, esto es muy simple. El clero y la nobleza no anda por la calle. Pero la clase media, el tercer estado, sí. Y lo que ellos hagan se ve en las tabernas. Y los liberales, insisto, hablan mucho. Como todo en Francia era culpa de los nobles, de la realeza, de las dinastías, de las tradiciones, de las instituciones, también hubo una sequía, hubo mala cosecha. ¿Y de quién fue la culpa? De los especuladores de la aristocracia. ¿Les suena? La oligarquía tenía algo que ver. ¿Les suena? Bueno, ahí ya todo escaló a otro nivel, porque como hubo sequía, faltó comida, y una vez que uno le incita al populacho el resentimiento, y además no muestra unos señales de provocar algún tipo de castigo, porque hay dos formas, a grandes rasgos, ponemos el caso de Inglaterra, por el cual el populacho no se rebela. Y una es porque no se cuestionan las cosas y está como conforme porque es una sociedad estable, como es Inglaterra, o tienen miedo de las consecuencias. Y digamos que en el caso de Francia no estarían teniendo miedo de las consecuencias. Y para colmo, hay una regla básica de la agresión que si no vas a usar un arma, no la lleves. Y lo que hizo el rey fue llevar soldados a Versalles, lo cual empezó a instigar todo, como las teorías conspiranoicas que tienen ahora en el populacho. La cuestión es que la toma de Bastilla, que más de uno lo puede poner en modo poético, fue una desgracia. Fue algo muy peronista porque fue que tomaron una cárcel, porque acorde a los descamisados había presos políticos encerrados injustamente por el rey. Ustedes que tienen que entender que esto cada vez que se va radicalizando más fue un antes y después en Europa. Fue un punto de inflexión que tal vez alguno pueda romantizar, pero Europa estaba bastante aterrada, porque una vez que se subvierten esas jerarquías y que ya no se habla de súbdito, sino que es un ciudadano igual al rey, ¿por qué debería un ciudadano igual al rey respetar al rey? ¿Y por qué si somos todos iguales? Porque está muy lindo hablar de igualdad, pero ¿quién te garantiza incluso que no atenten contra tu propiedad privada? Si somos todos iguales, los folletos que se hacían contra María Antonieta, que María Antonieta solo se casó con el rey, y María Antonieta fue el objetivo de todas las
las más grandes humillaciones, estuvo en boca de todo el populacho asqueroso, cuya satisfacción fue verla humillada y que muestran su cabeza en alto diciendo que, bueno, al fin y al cabo su cabeza se cortaba igual que la de la barbarie. Eso fue un punto de no retorno para Europa. Una vez que uno comienza a cuestionar y cree que solo los cuestionamientos quedarán en la sobremesa de clase media que se cree más de lo que es, luego no es que esa gente luego podrá parar a la muchedumbre, porque eso es algo muy típico liberal. Se asustan y luego tiene que venir alguien fuerte y después es como que mis libertades, mi utopía se detuvo. Pero los liberales siempre tuvieron esto, que estuvieron junto con grupos muy radicales o populacho en revoluciones y luego se asustan. Porque las ideas y las revoluciones van de la mano. Y una vez que uno incita al populacho, no se lo puede detener. Paso acá, paso en todos lados, siempre van a encontrar un enemigo nuevo. Primero son los aristócratas, luego son los que tienen propiedades, luego siempre va a haber alguien más inteligente, más lindo, con más dinero que uno. Y la época del terror de Robespierre, donde creó un comité de salud pública, de higiene público, ahí se usaba la guillotina, que era la muerte de la igualdad, decía él. Bueno, esto tiene dos consecuencias. La existencia del nacionalismo, que el nacionalismo es la cuestión esta de la abstracción de la nación por sí misma, de la soberanía en algo abstracto que es la nación, el desmembramiento de los imperios, y también hay otra consecuencia que es esa sublevación separatista, porque el nacionalismo llevado al extremo es: no, yo soy vasco y tengo mi cultura aparte y quiero mi país aparte, con mi constitución y mi representatividad del pueblo. A todo esto, las reformas estructurales que se han visto siempre implican destruir todo atisbo de los privilegios del antiguo régimen. Entonces los liberales ahí entran en otra de sus contradicciones, porque ellos dicen de la división del poder y por eso necesitan esa constitución sagrada que hará realidad sus sueños. Pero ellos, al destruir toda institución y toda tradición que mantiene el orden, se les complica un poco más y piensan que porque si ponen una prostituta bailando en Notre Dame, van a borrar el catolicismo y va a servir de algo incluso. Cambiaron el sistema decimal porque la descristianización se decía, porque el clero, el alto clero. Bueno, lo cierto es que Inglaterra, por ejemplo, se mantuvo, fue la que mejor esquivó toda la serie de revoluciones de las que voy a hablar ahora. ¿Y por qué? Porque es un país, amén, que no se cuestionan tanto las cosas, que no impuso ninguna legislación, no quiso llevar desde el Estado ningún cambio estructural, barriendo lo anterior, destruyendo lo anterior, porque actuaba acorde a las circunstancias y mantuvo siempre una tradición que podía variar de un lado al otro, pero ese hilo conductor, la institución, esos hilos conductores de la tradición de la sociedad no lo han cambiado. Ellos odian las revoluciones. Es así de simple y depende de lo que iba pasando ellos en la historia, iban actuando en consecuencia. Pero no se puede pretender llegar uno al poder y decir que va a empezar siempre una Argentina nueva y así es. Y como bien dijo Burke, del otro lado del canal, nosotros no deponemos a un rey para cambiar nuestras leyes, nuestra tradición. Nosotros, si tuvimos alguna vez que deponer a un rey, fue para conservar nuestras leyes, para conservar nuestra tradición.
Y nosotros no creemos en abstracciones como los derechos del hombre. Nosotros velamos siempre por los intereses de los ingleses.